Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Triciclo. Hoy pedalearemos en un puente entre el pasado y el presente, un espacio donde exploramos cómo la inteligencia artificial puede transformarse en un camino de ideas que conecta la memoria ancestral con las nuevas generaciones. Nos acompaña Gonzalo de la Fuente, diseñador gráfico, explorador visual y creador del proyecto Gonzai, donde la tecnología se convierte en una aliada para revivir y reinterpretar la cultura con una mirada ética sostenible y profundamente humana. Acompáñanos en este recorrido que une creatividad, tecnología y propósito, descubriendo cómo la IA puede ser un puente vivo entre el ayer y el mañana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Triciclo, un espacio en donde pedaleamos ideas que conectan la sostenibilidad, la innovación y la creatividad con propósito y conciencia. Yo soy Miki Sugahara. Yo soy Giancarlo Molina. Gracias por pedalear hoy con nosotros. Tenemos un episodio muy especial debido a que nuestro invitado es un creador que usa la inteligencia artificial para conectarse con las raíces de nuestra cultura en vez de alejarse de ellas. Exacto. Se encuentra con nosotros Gonzalo de la Fuente, diseñador gráfico, explorador visual y cuidador virtual de las mentes ancestrales. Gonzalo, a través de su programa Gonzai, nos demuestra a través de la inteligencia artificial cómo esta es una herramienta poderosa para revivir y amplificar la cultura. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Miki, Giancarlo, por la invitación. En esta primera rueda quisiéramos explorar la conexión humana y el origen. ¿Cómo fue para ti ese momento en el que sentiste la necesidad de reconectar con tus raíces a través del arte? ¿Y por qué ahondar en el pasado para crear en el presente? Tengo que remontarme a tal vez hace más de 25 años cuando empecé a trabajar en diseño gráfico. Mi papá fue historiador, fue un periodista, un comunicador y un apasionado de la historia y de la investigación. Y de alguna forma me motivó a mí también a la lectura, a la investigación y me impulsó a entrar al área de la comunicación a través del diseño gráfico, ¿no? Así empecé a hacer los primeros trabajos, pero es tal vez en el año 2005, 2008, por ahí me parece que empiezo a trabajar en diseños de afiches para Octubre Mes de las Artes. Y ahí veo la intención, la necesidad de insertar iconografía manteña para darle como más fuerza a la cuestión cultural, identitaria, local, ¿no? Y con eso mismo surge también la intención de empezar a digitalizar esos diseños ancestrales. No es sino hasta el 2022 en que empieza a entrar con fuerza la inteligencia artificial, ¿no? Y se unen, como quiero, estas dos motivaciones, ¿no? Anteriormente yo ya había trabajado en un proyecto que era camisetas con estos diseños ancestrales. Entonces se unen esas dos motivaciones de la ancestralidad con la inteligencia artificial para empezar a generar contenidos con ese rescate de lo cultural y de lo ancestral. Qué interesante. Mira, ahí me has respondido un poquito la pregunta que te iba a hacer, pero ¿qué es lo que realmente te motiva? Si bien vemos que la inteligencia artificial no es algo nuevo per se, sin embargo, sí hay un punto de disrupción en el tiempo, ¿no? Que viene por ahí el año 2022, ¿no? Y toda esta historia que hubo con los lenguajes de modelo largo. Pero, ¿qué te ha ofrecido o qué te han ofrecido estas herramientas a diferencia del diseño gráfico tradicional? ¿Hasta qué punto podemos llegar con ellas? Y, de alguna manera, ¿cómo nos amenaza este tema en el diseño gráfico hay una amenaza sobre vamos a ser reemplazados, se dice, y no solamente ahí, en temas de tecnología, en temas de trabajo cotidiano. ¿Qué te ha ofrecido la inteligencia artificial entonces en ese contexto? Ya, sí, precisamente. Lo primero que me ofreció es una amenaza, porque cuando surge esto, viene con una noticia, con mucha novedad y también con mucho hype, ¿no? Las redes lo inflaman todo y te decían la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, te va a reemplazar, sobre todo en el sector creativo y artístico, ¿no? De producción artística, audiovisual y todo eso. Y obviamente el diseño gráfico era uno de los amenazados. Entonces yo adopté una frase de Julio Evola que es cabalgar el tigre, que es acercarme, entenderlo, domesticarlo y ver cómo uno se sube a esa ola, a esa movida,
para empezar a caminar un poco con esa tendencia que ya se veía que era irreversible. Entonces, ¿qué es lo que me aporta? Bueno, siempre he sido un obsesionado de lo visual y de lo creativo. Me gusta a mí el dibujo artístico. Eso fue lo que me llevó también, unido a la computación, me llevó al diseño gráfico. Entonces, con la capacidad generativa de la inteligencia artificial, lo que me aporta es eso, es poder expresar ideas de forma visual a través de prompts, a través de un lenguaje natural. Y obviamente hay que aprender también a cómo comunicarse con estas inteligencias. Entonces, un poco desde 2022 lo que surge es ese reto, es entenderlas, empezar. Me acuerdo que yo estaba incluso desde las listas de esperas de la inteligencia que iban a salir para generación de imagen en Midjourney, no usaba los créditos gratuitos, ¿no? Entonces, empiezo a ver primero no directamente con el diseño, pero sí con la capacidad que tenían estas herramientas para generar imagen. Y lo que conecto es esta motivación que ya tenía con la cultura ancestral para empezar a generar precisamente imágenes ancestrales, ¿no? Tratar de recrear rostros ancestrales, vestimentas, la balsa manteña. Recuerdo en algún momento entrené un modelo con la silla manteña para generarla en diferentes versiones. Entonces lo que explota es el poder creativo, la capacidad creativa. Eso es, y que, claro, en el diseño tú usas Illustrator, Photoshop, puedes hacer algo de ilustración, pero el diseño es mucho más técnico en cuanto a la vectorización, sobre todo mi fuerte es siempre el diseño de logotipos, ¿no? Pero la capacidad que te da para hacer una ilustración, un afiche es brutal. Entonces, y sin tener que estar trabajando por capas como en Photoshop, sino simplemente a través de la generación instantánea, prácticamente, obviamente poliendo mucho el prompt. Claro, todo muy acelerado. Totalmente, totalmente, sí. Gonzalo, resulta muy interesante ver cómo utilizas la tecnología como un puente conector con nuestros ancestros y no como un factor de desarraigo como solemos ver a la tecnología. ¿Cómo ha sido para ti este proceso internamente? Y si nos puedes contar alguna anécdota o alguna experiencia que te haya conmovido, que tengas muy presente, no solo a nivel personal, pero también con la comunidad con la que interactúas. Sí. Bueno, fue surgiendo a poco, como te digo. Lo primero que me propuse fue, trabajando con Midjourney, superar algo que se llama el sesgo de occidentalización. Estas herramientas generativas dependen de los datos con los que han sido entrenados. Entonces, el Midjourney, sobre todo, había sido entrenado con una enorme base de datos de rasgos de personas, pero sobre todo muy occidentales. Entonces, cuando tú le decías que genere un ancestro precolombino, te lo hacía con ojos verdes, rubios, ¿no? Entonces había que superar ese sesgo. Y eso se hace a través de trabajar con el prompt, ¿no? Entonces hay ciertos parámetros que hacen que al momento de generar una imagen se vaya hacia cierto lugar de la base de datos y haga una imagen más adecuada. Entonces lo primero fue la generación de imágenes. Luego vino la generación de videos a través de esas imágenes. Luego la generación de audio. Entonces yo fui implementando todo eso para finalmente crear como un video donde recreaba un hipotético lenguaje manteño para mostrar todas estas escenas, ¿no? Donde se ven en la playa, se ven con los tejidos, con la alfarería, todo eso. Entonces, lo que tenía claro es que estaba trabajando también con lo identitario. Y eso obviamente puede ser o bien recibido o recibido con mucho rechazo. Entonces, fui muy cuidadoso primero en explicar que todo esto era especulativo, que todo esto era solo con fines de difusión, no con ningún rigor arqueológico, histórico, sino más bien para promover la cultura. Y como una experiencia particular, yo estaba, ya cuando empiezo con el proyecto Gonzalo, yo publicaba, aprovechaba los fines de semana, como fue algo alterno que salió del diseño gráfico, utilizar los fines de semana para empezar a generar contenidos y aportar contenidos, dar algunos tips de generación también. Y los fines de semana publicaba. Hubo un momento en que íbamos a un paseo a Puerto Cayo con la posibilidad de hacer una experiencia con medicina ancestral. Y yo dije, bueno, este video de los manteños yo lo tenía hecho hacía 2 meses, que no lo había publicado porque estaba todavía con el temor de cómo iba a ser recibido. Sí, sondeando. A pesar de que ya venía publicando algunos procesos de la generación, ¿no? Por ejemplo, trabajé con la herramienta Blend, ¿no? Que a partir de las cerámicas iba captando los rasgos, ¿no? Y esas cosas iba compartiendo. Pero ya publicar algo con un lenguaje, que es un lenguaje que no tenemos registro, a pesar de que se avise que es hipotético, no podía ser, de pronto, podía ser criticado. Sin embargo, tuve una experiencia muy profunda con medicina ancestral en Puerto Cayo,
en un lugar que resultó ser, lo supe después al día siguiente, estaba lleno de elementos de sillas manteñas, de cerámicas, y la experiencia justamente fue de integración de todos estos elementos que venía trabajando ya desde algunos años atrás, incluso con un proyecto de las camisetas y de antes, de integración de todos estos elementos, y fue como un encuentro que unió todo esto y que le dio sentido y propósito. Así que bueno, pasado el fin de semana, el día lunes llegué, publiqué el video y realmente tuvo una muy buena acogida, y ahí entendí que había un camino que se abría justamente porque había como una necesidad de esa vuelta al pasado, de esa vuelta a lo ancestral, a lo identitario, y lo que ha seguido surgiendo a partir de ahí me ha ido confirmando que si se hace con respeto, si se hace con un sentido también de rescate patrimonial y cultural, para que la gente también se identifique con su propia cultura, entonces creo que es valioso lo que se puede aportar por ahí. Lo vas fundamentando, ¿no? Sobre todo cada vez que he ido avanzando y que hay una mayor recepción de la gente, hay también de mi parte un mayor compromiso por hacerlo de forma más fundamental. Entonces han surgido algunos proyectos que requieren mucho más rigor histórico, investigativo, arqueológico, y bueno, y el compromiso también con lo que se puede aportar es lo que hace que yo me meta mucho más en la investigación para poder tener mejor contenido. Qué experiencia tan interesante. Un poquito al margen, mis padres viven en Puerto Cayo y alguna vez el acervo cultural que hay ahí es impresionante porque Muy fuerte. mi padre construyó una casa en una montaña y cortó la montaña pues, para construir la casa. Y habían unos vestigios de cenizas, teóricamente de las culturas ancestrales ahí, ¿no? De hecho, se encontró una vasija con una osamenta ahí. Es una parte súper importante, no toda la parte de Salangua, Burlanga, toda esa zona de asentamiento de esa cultura. Entonces, lo que significó para mí esa experiencia realmente fue como, ok, este es el camino, es como no te voy a decir estás autorizado, pero sí fue una cosa de mucho respeto y de mucho vínculo, ¿no? Con la tierra, con el territorio, con la gente, y creo que eso me impulsó también a marchar más firmemente hacia ese camino. Correcto. Desde tu experiencia en el diseño gráfico tradicional y ahora estas imágenes que creas con inteligencia artificial, ¿cómo ves que ha evolucionado tu proceso creativo? Y si pudieras definir tu estilo en una o en pocas palabras, ¿cuáles serían estas? A ver, ¿cómo he evolucionado? Ya lo comenté previamente. Correcto. En cuanto a la capacidad generativa de las ideas, ¿no? Yo tengo muchas ideas, soy muy creativo y poderlas plasmar, incluso la experiencia esta que tuve, la plasmé en un video hecho con inteligencia artificial, ¿no? Donde trato de representar un poco los elementos que tuve en la visión, en la comunión que hubo interna y externa con el territorio. Y esa es por un lado está la capacidad creativa, pero creo que si tengo que resumirlo, te diría dos palabras: transformación e innovación. Me parece que para mí ha sido un proceso transformador porque yo vine 20 años, tengo 25 años enseñando, pero tengo más de 20 años con dolor crónico que realmente llegó a mermarme mucho. En el terremoto perdí la oficina que tenía en el centro. En la pandemia fue un golpe súper fuerte para todos y obviamente también para mí por el hecho de replantearme un montón de cosas. También tuve que irme a trabajar a mi casa. Cuando viene la inteligencia artificial a amenazar sobre todo el trabajo de la forma en que surgió al principio, de que te vas a quedar sin trabajo, te va a reemplazar, entonces me hizo replantear un montón de cosas. Entonces este proceso de transformación que tuve internamente, también para aprender a lidiar con mis propios dolores, resignificó todo eso en un proceso de proyección y de contribución a través de estas herramientas, ¿no? Entonces hizo que toda esa capacidad creativa tome un sentido hacia algo que podía aportar a la sociedad. Me parece que por ahí la innovación que dan las herramientas y la transformación, no solo interna, sino también en cuanto a lo que se puede aportar para transformar también, no sé, espero que individuos, comunidades, a través de esta visión del pasado, con proyección al futuro. Y es como la posición adecuada, ¿no? Si quienes ven a la inteligencia artificial como una amenaza, probablemente tengan desventaja a quienes la aprovechan para ir mucho más allá, ¿no? Totalmente. Así es. En esta segunda rueda que estamos hablando sobre ética y creatividad,
en tu caso, Gonzalo, ¿cómo has hecho para que se mantenga la ética cultural sin llegar a una estética superficial? Ujú. ¿Y cómo haces para navegar esta estrecha línea entre lo inspiracional y la simplicidad de los símbolos ancestrales? Ujú. Sí, hay que tener mucho rigor en cuanto a lo que se hace para no caer en lo superficial, ¿no? No es lo mismo pedirle a la IA, hazme una imagen de un manteño haciendo una cerámica, que pedirle a la IA, haz una investigación profunda sobre los rasgos, sobre la vestimenta, sobre los tocados, los adornos, sus modos de vida. Y con eso, investigación generó una imagen de un manteño haciendo una cerámica. Entonces, por un lado es darle mucho respaldo a investigación. Yo tengo un proyecto, por ejemplo, en ChatGPT, donde tengo más de 20 documentos de libros de arqueólogos, historiadores, cronistas. Entonces, a partir de ahí creo los prompts, ¿no? La otra es que se usan mucho estas herramientas que generan videos fáciles para trivializar mucho la cuestión. No solo lo ancestral, veo en lo bíblico también, ¿no? Y chévere, es contenido que llega y que vende, ¿no? De María haciéndose una selfie en el pesebre y qué sé yo, pero cuido mucho de no caer en trivializar sobre todo lo que es lo ancestral, lo cultural, ¿no? Y bueno, sobre la apropiación cultural, parece que si se hace con respeto y se hace con sentido y con propósito, sin trivializar la cultura, respetando lo más que se pueda los elementos. Por ejemplo, estoy ahora trabajando en un proyecto donde hay que crear una balsa manteña y la IA me hace una punta como de las balsas de Totora. Claramente eso no es publicable. Entonces no me apresuro, o sea, trabajo y trabajo hasta definir bien el prompt. Si hay que llevar la imagen a Photoshop para quitar eso y a partir de ahí generarla mejor, entonces se toma el tiempo y se hace. Pero sobre todo es caminar sin prisa, caminar con propósito y con sentido y con respeto. Parece que esa es la forma de no cruzar esa línea ¿no? Que es hablando, muy delgada. ese límite, sí. Claro, ahí precisamente hablamos de un tema que va más allá de lo estético, ¿no? Es el respeto cultural y, bueno, de alguna manera sortear estos sesgos cognitivos que sí nos ofrece la inteligencia artificial, porque han estado pues, entrenados con datos que probablemente no son los fidedignos ni los precisos, ¿no? Pero ahí hay un tema de una especie de alfabetización cultural y emocional que se da en torno a todo lo que tiene que ver con la cultura manteño-huancavilca y en general con la cultura latinoamericana sobre todo. Y entiendo que eso es lo que promueves en tu proyecto Gonza ahí. Ujú. Cuéntanos un poco acerca de ese contexto que tienes ahí. A ver, como parte de la transformación que te narraba antes, viene una reestructuración de mi persona como marca personal, digamos, ¿no? Redundando un poco. Entonces, que no es una transformación superficial, sino que pasa por revalorizar lo que puedo ofrecer. En ese sentido, lo que podía ofrecer era lo que estaba aprendiendo, ¿no? Yo hago diseños de logos, hago diseños de folletería, de afiches, editorial, revistas y libros, y esto la gente ya lo sabe, pero también por la pérdida de la oficina y luego también por mis dolencias, eso fui desapareciendo del mercado. Lo que necesitaba ahora era reaparecer, pero de una manera renovada, reinventada. Y eso lo hice a través de la IA con el proyecto Gonzai. Gonzai viene a ser como un clon virtual, ¿no? Un gemelo digital. Sí, como un gemelo digital, a pesar que tengo un gemelo biológico. ¿Y ahora cómo te decimos, Gonzalo o Gonzai? No, yo soy Gonzalo. Gonzai es el proyecto con el que hago esta alfabetización digital. Como dices, lo que hago busco es desmitificar a la IA realmente. O sea, el tema de la inteligencia artificial es un tema que polariza mucho. Muchos la endiosan, muchos la satanizan. Algunos te dicen, te va a quitar el trabajo, va a destruir la humanidad. Otros te dicen, te va a hacer millonario y te va a hacer un superhombre. Realmente no es así. Ni te va a hacer millonario ni te va a quitar el trabajo. Quien te puede reemplazar es quien sabe usar la IA. Entonces un poco lo que es acercar a la gente que salte esa brecha, porque la IA llegó para quedarse. O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. Entonces, así como antes, si en tu currículum decía, sé usar Excel, sé usar Word, ibas a tener más oportunidades de trabajo, si ahora dice, sé usar la IA, vas a tener más oportunidades de trabajo. Entonces, un poco es lo que me pasó a mí, poderlo comunicar a través de pequeñas cápsulas, pequeñas muestras de lo que se puede hacer,
ir comunicando y revalorizando el trabajo y lo que puedo ofrecer a través de estas muestras, de estos consejos, ¿no? Y bueno, ya ha dado resultados porque estoy trabajando en algunos proyectos interesantes, la gente ha visto el potencial. Espero en algún momento poder consolidar algunos cursos, eso todavía no le he dado la forma adecuada porque estoy resolviendo otros temas como para darle un orden que sea mejor lo que la gente necesita. Pero eso, ahora mientras puedo los fines de semana sigo posteando, comunicando, actualizando un poquito los temas. Hay mucha información realmente, pero también hay mucha desinformación. Entonces un poquito, hay mucho humo, hay mucho vendedor de humo y terminan siendo estructuras piramidales. Si no es que lo que se hace millonario es el que vende el curso. Entonces, la idea es mostrar justamente que es uno desde su sentido, desde su propósito y su narrativa, quien puede utilizar la IA para potenciar todo eso y mostrarse y mostrar lo que puede ofrecer. Claro, yo en este rato estoy haciendo algo de docencia en términos de inteligencia artificial en la universidad, ¿no? Y ahí hay unos problemas, ¿sí? Yo veo, a la vez de que soy docente, también soy estudiante porque estoy haciendo una maestría, terminando una maestría de ciberseguridad. Y he tenido posturas de ciertos profesores que dicen, bueno, pero no se puede utilizar la inteligencia artificial. Yo digo, oiga, señor, ¿en qué mundo vive? Ese mundo ya no existe, eso regresa a los años 80, 90, ahí podría tener esa postura. Y realmente, pues, es algo que hay que tomarlo con ética igual, porque, o sea, copiar y pegar tampoco es nada, no es ni ético ni ofrece valor en la información que se está poniendo ahí. Pero desde otro punto de vista también hay una postura, esto lo decía el CEO de Cava, una startup, donde él decía, bueno, nosotros dentro de la organización estamos diseñando el traje de Iron Man. Si usted se lo pone, elija, ¿no? Pero el señor que va en zapatos y medias a pelear con el que está con el traje de Iron Man, definitivamente no va a ganar. O sea, ahí son dos posturas, ¿no? Pues sí, ahora vamos a entrar en una tercera rueda y aquí queremos profundizar sobre la tecnología con propósito y el legado. Para nosotros, en modo triciclo, la sostenibilidad no solo pasa por lo ambiental, sino que también considera aristas como lo son la cultura y lo emocional. Y desde ese punto yo te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que tu trabajo está siendo un legado sostenible en el tiempo? Y también si crees que a través de tu arte estás fomentando mentes críticas y resilientes que son pilares fundamentales para sociedades justas. A ver, nunca me he planteado el tema de proyectarme un futuro como para mirar atrás y decir dejé un legado, ¿no? El presente es tan aceleradora que no me visiono allá como para decir si es un legado o no un legado. No, el propósito de pronto no es dejar un legado, pero sin duda que hay un impacto en la sociedad. He hecho videos que yo no tenía idea de que habían tenido tal alcance y luego veo que otra gente lo está compartiendo con crédito o sin crédito, pero quiere decir que la gente se ha interesado. Por ejemplo, hice un video donde rescaté fotos antiguas de Manta y las escribí, otras las coloricé. Entonces, creo que estoy aportando en cuanto a ese interés de volver a ver el pasado, tanto la ancestralidad como el patrimonio cultural histórico. Entonces, en ese sentido, alguien me decía, tú eres un pionero. Bueno, quizás sí soy el primero que lo está haciendo acá. Hay muchas personas que lo están haciendo también en otros lugares del mundo. Ojalá que más gente se anime a hacerlo. Y si más gente se anima a hacerlo y más gente se interesa por el pasado, entonces habría aportado algo, y no sé si eso pueda ser llamado legado, ¿no? Pero sin duda que el mismo hecho de hacerlo con respeto, con propósito, con sentido, y sobre todo con el mensaje de fondo que es mantenerse humano ante la tecnología, ese quisiera que sea el legado, o sea, que la gente no sucumba ante la facilidad de hacer, como decía Giancarlo, el miedo de los profesores es fundado en el sentido que la gente simplemente hazme un análisis tal cosa y ya lo publica y hasta con los emojis que le da el ChatGPT.
Entonces, más allá de un traje de Iron Man, también la IA es una lupa que va a amplificar lo que tienes que decir. Y si no tienes nada que decir, la IA te va a delatar. Correcto. Va a mostrar que eso lo hiciste con ChatGPT, que lo hiciste con DeepSeek, o cualquier cosa. ¿No? Y lo mismo si generas una imagen sin un rigor, sin un sentido, sin una intencionalidad anticipada y sin una ética y una conciencia, también eso va a tener un impacto en la sociedad y te va a delatar. Entonces creo que más bien la IA viene a amplificar lo que somos y en ese sentido hay que replantearse muy bien qué es lo que somos y qué es lo que queremos que la IA amplifique de nosotros, ¿no? Yo desde antes de la IA tenía un dicho reversionando este oráculo de Delfos de conócete a ti mismo, decía conoce tu algoritmo. Porque cuando abres las redes y empiezas a scrollear, eso que te muestran las redes, eso es lo que tú estás buscando, con lo que te estás relacionando. Entonces es una forma de conocerse a sí mismo, es conocer lo que las redes te están reflejando. La IA también es un espejo, pero aparte de espejo es lupa. Entonces va a amplificar eso. Entonces si tienes un mensaje positivo, pues qué mejor que usar estas herramientas para amplificarlo. Ese quizás podría ser un mensaje delegado. Entonces creo que estás marcando un camino, si bien es cierto, no sabremos en temas de legado, pero sí estás abriendo un camino. Hay un propósito, hay un sentido y cuando hay dirección clara, pues no importa tanto la velocidad, ¿no? La dirección está clara, es decir, ahí. Este enfoque sobre la inteligencia artificial resuena con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con cara al 2030, ¿no? Entre esos cito la democratización del conocimiento, que es el ODS 4 o el Objetivo 4, el impulsar la innovación ética, que es el ODS 9, y el promover el uso de la tecnología, sería el ODS 12, que son los que veo que se conectan más con el mensaje que estás llevando, ¿no? Entonces, en este contexto, ves que las nuevas generaciones están interesadas en esto y de alguna manera te escuché decir que has llevado o estás con intenciones de llevar a los espacios educativos este concepto, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? A ver, primero no sabía que estaba tan conectado con los objetivos, pero sí, totalmente. O sea, los tres que mencionaste, sí, son pilares de lo que estoy haciendo, ¿no? En cuanto a la ética, la democratización. Las nuevas generaciones es un poco difícil decirlo porque es diferente hablar de millennial, de centennial y de ahora no sé cómo se llama. No sé, la generación. Pero cada generación tiene su impronta, tiene su marca, tiene su forma de vincularse con estas herramientas, ¿no? A mí me da mucho gusto ver que mi hija menor de 12 años, a veces cuando se siente mal, consulta e interactúa con la herramienta de una forma muy madura que le ayuda a indagar sobre lo que está sintiendo. Porque algo que hace la IA es que repregunta siempre. Tú le dices, estoy triste. Ah, cuéntame por qué estás triste. Porque escuché esto y no sé qué. ¿Y qué sentiste cuando escuchaste? Bueno, sentí esto. Entonces, creo que hay una forma natural en cuanto a la última generación para los cuales la IA ya ha surgido con ellos. Pero ellos son nativos a la Ellos son nativos a la IA, ¿no? Luego los Centennial me parece que la vieron llegar. Entonces me parece que por ese lado hay un poquito más de rechazo. Me parece que cada generación tiene su forma de vincularse también a estas herramientas, según también cómo nosotros somos, como se decía con la tecnología, con el internet y todo esto, migrantes creo que no sé. Nómadas digitales. Entonces, o sea, migramos hacia la tecnología. Exactamente. Entonces cada generación tiene su forma de relacionarse con eso y eso irá viendo cómo se desarrolla también, ¿no? En todo caso, en cuanto a entornos educativos, sí, he tenido la oportunidad de dar 4 charlas sobre IA y ancestralidad. La próxima semana voy a dar una 5ª charla. Ha despertado bastante interés, ¿no? En la vinculación del pasado y el futuro, ¿no? Y algo que he visto es que según el entorno donde se hable de esto, pues el interés puede ser diferente. En un momento le di una charla de la Facultad de Artes Escénicas y el artista es como más reacio porque quiere conservar más el alma, lo humano, la expresión, ¿no?, natural. Luego tuve la oportunidad de estar en una Facultad de Diseño Gráfico, NAPUSE, y en cambio hay mucho interés por el lado práctico, por el lado de cómo utilizarlas, de cómo integrarlas a su trabajo. Entonces creo que el interés, aunque es general, porque la gente, aunque tenga temor, igual se intriga de saber qué hace esto la IA, más allá del mito o la realidad. Creo que depende también de cada persona y cómo busca relacionarse con las herramientas. De acuerdo. Gonzalo, ¿cuáles son tus sueños con este proyecto y
también conocer desde el ámbito de la región que nos compete, ¿cómo ves tú esta interacción entre la inteligencia artificial y la cultura a nivel latinoamericano? Lo que está sucediendo actualmente, pero también en los años venideros. A ver, sobre mis sueños es otra vez proyectarme al futuro y no lo tengo claro. Como te digo, a pesar de que hay un sentido, un camino, un propósito, pues muy presente, muy presente. Aparte es muy difícil saber hacia dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? O sea, realmente el potencial de la IA puede ser tan grande como el riesgo de la IA. Es muy difícil. Por eso es tan importante mantener lo humano latente, nuestros valores, principios, propósito y sentido. ¿Cómo se relaciona en general la sociedad latinoamericana? Bueno, creo que por un lado, por así mismo queriendo aprender, queriendo interactuar, hay muchos influencers, algunos buenos, otros malos, dando instrucciones de cómo usarlas, generando contenidos, algunos de mayor y menor valor. Y creo que la gente va a empezar a ver también qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve en ese sentido, ¿no? Quisiera que se use con propósito, que se use para bien, que se use para vincular el pasado, para saber quiénes somos y para poder proyectarnos hacia ese futuro que es incierto. Pero bueno, el tiempo irá también abriendo el camino y viendo qué es lo que nos trae, ¿no? Ahora vamos a dar paso a un saludo a nuestro partner de España, Adolfo. Nos envió unas preguntas para ti, Gonzalo, que te las voy a plantear. Ya nos dice textualmente, en tu cuenta de gonzai.ig en Instagram tienes algunas publicaciones desmistificando y aclarando creencias sobre la inteligencia artificial. ¿Cuál consideras que es la idea más equivocada sobre la IA que circula en este momento en Internet? Una como contraposición. Ya. ¿Qué es lo más equivocado, no lo más acertado? Lo más equivocado, bueno, no sé todo lo que circula en Internet, pero déjame ver. ¿Cuál crees que es la idea más equivocada que circula sobre la IA en Internet? Sé breve. Una de las ideas más equivocadas es que la IA es una entidad con conciencia o sentimientos. Mucha gente cree que los modelos de IA son seres pensantes que pueden tener intenciones, deseos o emociones propias, cuando en realidad son simplemente programas muy avanzados que procesan datos y siguen instrucciones. Bueno, a veces no siguen las instrucciones y no es tan breve, así que lo voy a cortar ahí. Pero estoy de acuerdo, creo que una de las ideas más equivocadas es atribuir la intencionalidad a la IA. Y con eso deriva un montón de ideas equivocadas, ¿no? Sobre que tiene conciencia. Mira, filosóficamente es muy difícil determinar qué otra persona tiene conciencia. No hay nada que permita que yo acceda a tu conciencia o a tu conciencia para decir ahí hay conciencia. Lo mismo pasa con la máquina. Lo cierto es que no tiene intencionalidad, no tiene subjetividad, ¿no? Entonces esa es una idea que se ha pervertido mucho, sobre todo porque las redes inflaman todo, ¿no? En que una IA se volvió consciente, una IA hizo no sé qué, que va a destruir el mundo, que no sé qué. Bueno, yo creo que la IA es solo un software muy potente, muy avanzado, pero es un software que sigue instrucciones. Es una caja china, es decir, no sabemos cómo procesa internamente toda esa data que tiene, pero es data, patrones y procesamiento. Entonces, a partir de la idea de que la IA tiene intencionalidad, desplazamos la responsabilidad sobre la intencionalidad que tienen los creadores de esas IAs y sobre todo, y más importante, los usuarios de esas IAs. Ese es el problema de esa idea equivocada, que al pensar que la IA nos va a hacer daño, entonces atribuimos una moral a la IA, cuando la IA es como una herramienta, es como un cuchillo, un martillo que lo puedo usar para bien o para mal. Entonces lo que hay que hacer es saber manejar estas herramientas con intencionalidad humana. Por eso la importancia de no perder el sentido y el propósito al momento de acercarnos a esta herramienta. La discrecionalidad sigue siendo del ser humano. Totalmente, absolutamente. Así es. Sí, en una capa más profunda, al final del día son algoritmos matemáticos conjugándose con un propósito. Así es. Entonces, y la moral, simulando emociones. Simulando. Es de hecho, Simulando por eso el nombre, inclusive, de inteligencia artificial, ¿no? Realmente es la simulación de la sinapsis del cerebro, Sí. que hasta ahora sería bueno, digamos, somos el organismo perfecto sobre la faz de la Tierra. Hay un universo inmenso y lleno de cosas que no conocemos, pero al momento esa simulación
es solamente una aproximación muy lejana todavía a lo que puede ser. Así es, totalmente. Yo he tenido siempre muchas inquietudes sobre lo psicológico, lo filosófico, y he tenido muchas charlas de borracho con la IA, ¿no? Obviamente, pero también es para aprender a comunicarme con la herramienta, saber qué puede, qué no puede. Y algo que sí puede y es interesante es que si bien no tiene inteligencia emocional, te ayuda a indagar sobre tu propia inteligencia emocional. Te ayuda a profundizar en tus propios procesos internos, ¿no? A través de hacer introspección, ayudado con esta herramienta, uno puede descubrir incluso muchas cosas sobre sí mismo. Sí, Es ¿verdad? muy interesante. Para cerrar, Gonzalo, tu lema, no hay inteligencia artificial favorable para quien no sabe hacia dónde va. ¿Qué significa esto para ti y para los jóvenes que hoy utilizan estas herramientas como tal? Bueno, por un lado significa reversionar a Séneca, que es un autor en el cual me metí mucho, el estoicismo en general, ¿no? Séneca, Marco Aurelio, Epícteto, por la misma condición de dolor crónico que tenía, tuve que leer mucho estoicismo para separar el dolor del sufrimiento y lo he reversionado con proyección hacia lo tecnológico, ¿no? Séneca decía, no hay viento favorable. Bueno, yo creo que no hay IA favorable para quien no sabe dónde va. Es una invitación a acercarse a la IA con un propósito claro, saber qué es lo que quieres hacer con la IA, qué es lo que quieres obtener, porque la IA también te puede hacer desvariar muy fácilmente en cuanto a lo que empezaste a hacer. Porque quieres que hagamos esto, y quieres que lo transforme en un IA, quieres que lo haga un video, y quieres que lo haga no sé qué. Entonces yo le tengo ciertos parámetros a ChatGPT diciéndole, no me ofrezcas más de lo que yo te pido, o sea, vamos paso a paso, ¿no? Y esa es una forma de decirle, no, no te apresures, Límite. no corras, ¿no? Yo te voy a decir hacia dónde ir. Entonces, un poco es eso. He hecho algunas publicaciones incluso sugiriendo cómo mantener a la IA como un agente asistente, ¿no? Pero el agente finalmente pensante y de la iniciativa somos nosotros. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista. Somos el director de la orquesta. Así, tal cual. Y en este cierre, Gonzalo, ¿qué crees tú que nosotros como individuos, pero también como sociedad, debemos asegurar que la innovación nos lleve en este pedaleo, en este triciclo, a un futuro realmente sostenible, pero que no nos desconecte o aparte de lo que somos, humanos? Uh-huh. Bueno, un poco resumiendo lo que he dicho es eso mismo, es mantenerse humanos ante la tecnología. Y lo que nos hace humanos es el sentido, es el propósito, es la intencionalidad, ¿no? Más allá del debate de conciencia o no conciencia, lo que sí tenemos es una capacidad de darle sentido a lo que hacemos, de darle intención y darle propósito. Entonces creo que hay que desarrollar eso hoy más que nunca frente a una vorágine de hiperproducción que nos da la IA. Hay que encontrar nuestra voz diferenciadora, ¿no? Nuestro relato, qué es lo que tenemos que decir. En ese sentido, lo que están haciendo ustedes en el podcast, el modo triciclo, es también un espacio de amplificación de las voces de quienes tienen algo que decir. Entonces felicito mucho esta iniciativa y esto es lo que hay que hacer. Y es otra cosa. Lo que nos hace únicos, ¿no? A hace... cada ser humano. Todos tenemos nuestra propia huella. Así es, sí. Para finalizar nada más, Gonzalo, ¿qué libro, blog, podcast, página web o cuenta que seguir para poder seguir conectando con este mismo propósito de la inteligencia artificial desde el aspecto que tú la miras? Ya. A ver, te podría recomendar mi página, mi sitio. Obviamente. Pero realmente no es que pueda ser tan consistente como para la cantidad de contenido que el momento amerita como para entenderlo. Sé que en algún momento lo voy a consolidar en algo más organizado. Pero yo sigo a DotCSV, por ejemplo, que es Carlos Santana. Él es alguien que está en X y también en otras redes. Él principalmente es el con el que yo mantengo al día con la IA, porque lo hace sin todo este hype, ¿no? Que es un término Sí, medio de moda, que lo hacen otros influencers. Él no es un influencer, él es un divulgador. Entonces yo creo que eso marca una gran diferencia. Totalmente. Un influencer suele inflamarlo todo, ¿no? Un divulgador es alguien que tiene un compromiso con el conocimiento y con la difusión. Pero mis cuentas de Gonzalo pues están ahí también por si quieren seguirme, ¿no? En Instagram, en TikTok, en Facebook también. Sí, las vamos a dejar en el link cuando publiquemos el podcast, van a estar todas tus cuentas ahí para quienes deseen seguir a Gonzalo.
Gonzalo, muchísimas gracias. No solo por estar aquí, sino también por traernos de vuelta a la esencia, pero a través de lo moderno. Y de eso se trata Modo Triciclo, de no quedarnos en lo superficial, sino ir más allá en la concienciación, pero también en el propósito, que es lo que tú más has recalcado. Y para eso estamos. Cuenta con nosotros para cualquier tipo de una segunda parte o no sé, siempre que tengas algo que decir y nosotros sigamos aquí pedaleando, aquí las puertas están abiertas para ti. Gracias por la invitación nuevamente y éxitos en todo lo que se verá. Muchas gracias. Sí, seguramente siempre hay algo más que decir en este contexto, de verdad. De largo y nada, para quienes este episodio los ha conectado y les ha hecho reflexionar, pedaleen con nosotros y compartan en sus redes. Gracias.